Saludos, soy Daniel Raventós y esto es un nuevo vídeo de Analizando en Serie. En esta ocasión, aprovechando que ha sido el mes del orgullo y que todavía, siempre es buena ocasión para hablar sobre este tema. Hoy voy a hacer algo que también es bastante personal, siempre todo lo que tenga que ver con lo LGTB para mí es personal. Y en este caso, además, he decidido hablar a raíz de una serie de publicaciones que he estado haciendo en Instagram durante todo el mes de junio, hablando de personajes LGTB y personajes queer en diferentes series de televisión. He hablado en algunos casos de cómo me afectaban o cómo habían sido importantes en algún momento de mi vida. Y eso me ha llevado a pensar que necesito hablar de mi infancia, sobre todo pues en los 90, parte de mi adolescencia en los 2000, y la relación que siendo, como una persona gay, esto ha tenido relación con la televisión o con películas, etc. Tendría que empezar hablando que desde muy pequeño, aunque no sabía darle nombre, no lo entendía, no era consciente de la repercusión de ello, pero yo creo que he sido gay siempre, porque yo ya desde muy pequeño recuerdo haber tenido fijación en mirar hacia las personas de género masculino, más que a las niñas y todo eso. Claro, cuando uno va viendo que eso no encaja en los parámetros del resto de niños, es decir, no te lo validan, sino que al revés, ese tipo de pensamientos o de deseos te los quieren limitar o te los quieren quitar, porque encima no es hacia lo que se supone que te correspondería por tu género, que sería lo más correcto, que te gustara dentro de la normatividad, pues empiezas a darte cuenta de que hay algo que no va bien. Así que desde bastante pequeño me empecé a dar cuenta de que era diferente. Eso del ser diferente le pasa a muchísimas personas del colectivo LGTB y que puede conllevar a interiorizar dentro de uno mismo que hay algo que no está bien. Y además es algo que no solamente puedes pensar que no está bien, sino que la opinión de los demás te importa mucho. Es decir, la gente luego te dice, es que no te tiene que importar la opinión de los demás, ¿a quién le importa lo que yo haga y lo que yo diga? Pero es que cuando eres muy pequeño y resulta que lo que tú hagas y digas tiene una repercusión en la cual incluso te puede llegar a una situación de maltrato o de querer restringir quién tú eres, evidentemente, claro que te importa, porque piensas en las consecuencias. Y cuando en esa temprana etapa de tu vida tu aprendizaje es ese, luego es muy difícil salir de ese patrón de pensamiento y de comportamiento. Quiero decir que yo tengo 34 años y a mí me sigue importando mucho lo que la gente pueda opinar sobre mí, y me da miedo la repercusión, no porque piense que me vayan a pegar, pero lo tengo tan interiorizado que me es muy difícil hacer las cosas sin sentir cierta validación por el mundo externo, y quizá venga de aquella etapa de mi vida. Con esto tampoco quiero culpabilizar, ni muchísimo menos, a mi familia o a la gente que me quiere y que ha estado conmigo desde pequeño. Entiendo, porque soy historiador, que hay que contextualizar cada cosa en su momento y en su sitio. La mentalidad era diferente en aquella época. Mi familia no ha sido activamente agresiva conmigo en este sentido, pero claro, vivían en un contexto social en el cual pues se hacían chistes sobre este tema o no era bien visto este tema y se procuraba evitar ciertas tendencias en mí, pero no por ello hacer un castigo activo, ¿no? Por así decirlo. Pero eso sí lo he recibido fuera de mi casa, y con ello necesito comunicar y necesito hablar de cosas que ciertas personas saben y que no he ocultado nunca,
pero que me parece muy importante destacar. Y es situaciones de bullying que yo he sufrido tanto por niños como por instituciones cuando era pequeño por ser diferente. A ver, a mí me gustaba Sailor Moon y yo no era capaz de valorar si eso era algo de niño o algo de niña o nada de nada. A mí simplemente me gustaba Sailor Moon, me llamaba la atención todo el tema de los bailes de transformación y de los ataques y no sé cuánto y tal. Y yo tenía 5 o 6 años aproximadamente cuando se estrenó Sailor Moon en España. Y yo estaba en un colegio católico. Y además quiero decirlo todo con nombres y apellidos, porque es que, bueno, con apellidos. Pero que quiero decirlo con todas las palabras. No voy a negar ni dónde fue ni qué pasó. Lo voy a contar porque siento que lo necesito contar. Para mí va a ser algo terapéutico. Yo estaba en el colegio Los Olivos. Es un colegio católico que hay en Málaga, el colegio Los Olivos de Málaga. Y yo estuve allí solamente los primeros 2 cursos de primaria, primero y segundo. Siempre fui el rarito de la clase. Los niños, pues eso, se cachondeaban de mí. La seño que tenía, doña Concha, se metía bastante conmigo. Y también pues estaba estigmatizado porque que si era el hijo de la madre soltera, que si esto, que si lo otro. Y bueno, pues encima en el recreo yo me ponía a bailar Sailor Moon. Entonces, pues ¿para qué? Cuando yo llegaba muchas veces al cole, esto sobre todo pasó en segundo de primaria, un grupo de niños de mi clase se dedicaban sistemáticamente a que cuando me bajaba del autobús me perseguían y me pegaban una paliza. Y eso era todos los días. Yo iba asustadísimo al colegio. Asustado. Pero no me atrevía a contarlo porque no sabía cómo tenía que reaccionar a eso. A mí nadie me explica en ningún momento cómo hay que reaccionar ante ese tipo de situaciones cuando uno es tan pequeño. Una de las veces, en las patadas que me estaban metiendo, pues se me debió reventar un batido que tenía en la mochila. Y entré a la clase con la mochila chorreando. Yo no me di cuenta. Entonces la señorita, que vio que había un rastro que llevaba hasta mi mochila del chorreo del batido, preguntó que de quién era esa mochila. Yo me di cuenta que era mía y ella me preguntó que qué había pasado, que por qué tenía el batido reventado. Entonces yo le dije, bueno, pues se puede haber roto cuando los niños me estaban pegando esta mañana. ¿Cómo? ¿Que te estaban pegando? Y yo, o sea, para mí era tan cotidiano que yo, sí, como todos los días. ¿Cómo que como todos los días? Total, que aquí vosotros podríais pensar, qué bien, que tu profesora se dio cuenta y le puso fin a aquel tema. Error. O sea, aquello fue convertirme a mí de repente en el culpable de lo que estaba pasando. No recuerdo bien cómo se desarrolló la historia, pero sí recuerdo un momento clave. El momento en el que a mí, junto con todos los niños que me pegaban, nos llevaron a todos juntos al despacho del padre Miguel, que era yo creo que era el jefe de estudio del colegio, un hombre que todo el mundo quería mucho, que siempre iba con una sonrisa y siempre te hablaba así, ay, qué bien todo. Y con esa misma tranquilidad, el hombre nos sentó a todos delante. Me han contado de que ha pasado esto, tal. Abrió un cajón y sacó del cajón unas tijeras enormes, pero unos pedazos de tijeras metálicas que las tengo aquí clavadas en mi cabeza, ¿vale? Y nos dijo a todos, incluido a mí, que si volvía a pasar, iba a coger con esas tijeras y que nos iba a cortar las orejas. Que él, a los niños que hacían esas cosas, les cortaban las orejas. O sea, allí todos que no podíamos ni reaccionar. Pararon ahí los abusos. Se frenaron en parte, pero no pararon. Al final mi familia tuvo que tomar cartas en el asunto y sacarme de ese colegio de cara al curso siguiente. Lo peor de todo fue cuando mi abuela y mi madre fueron al colegio a hablar con la profesora y esta les dijo que la culpa era mía porque algo haría yo para provocar a los niños para que me pegaran. Como que yo me pavoneaba
delante de ellos, venga, venga, a ver si me cogéis y me pegáis. O sea, una locura total. Entonces, ¿cómo eso no me va a marcar? Me tiene que marcar por narices. Esa no ha sido la única situación en mi vida en la que he sufrido este tipo de maltrato. Me pasaría más adelante, me volvería a pasar en el instituto, en cuarto de la ESO, con dos neonazis que me pegaron en una vez que salió el profesor de plástica. Me pegaron delante de toda la clase llamándome maricón y llamándome de todo, mientras el resto de compañeros estaban así. Seguían dibujando sin mirar, sin hacer ni gestos ni decir palabras. O sea, una cosa horrorosa. ¿Qué tiene que ver todo esto con con la televisión y con mi vida? Bueno, con mi vida, que eso me llevó a tener siempre muchos problemas para socializar. Después del colegio Los Olivos, mis problemas de socialización han sido horrorosos. De hacer un sobreesfuerzo para integrarme, porque nunca me he sentido cómodo ni seguro con el resto de personas, siempre por miedo. Y eso se me extiende incluso a la actualidad, que la gente me dice, ¡qué sociable eres, Dani! ¿Qué de amigos tienes? Sí, ahora tengo muchos amigos, en los años más recientes, tengo muchos amigos y me siento muy querido, pero por dentro sigo con muchas inseguridades, sigo con mucho miedo y siempre no puedo evitar sentir que en cualquier momento se me va a juzgar mal y lo paso muy mal. Y eso no significa que no me dé cuenta de que hay gente que me quiere, pero lo llevo por dentro. Es un ejercicio continuo de intentar darme cuenta y de ser consciente. Y lo mismo con mi familia. Sé que mi familia me adora y me quiere. Entonces, cualquier recuerdo infantil ahora se convierte en una simple anécdota. Hay gente en mi familia que me dijo cosas en su momento que me validaron muchísimo, que me animaron mucho. Pero también la televisión ha tenido un proceso de implicación en mi aprendizaje sobre el tema. Mi primera referencia sobre lo LGTB o la homosexualidad o cualquier cosa de este ámbito que viese en televisión no la recuerdo exactamente, pero sí que tengo algunos momentos grabados en la memoria. Recuerdo una película, no sé qué película sería, probablemente una TV movie de estas que echaban por las tardes después de comer y que no sé de qué iba la película, si os digo la verdad, pero la estaba viendo mi familia en el sofá y yo estaba allí y en la película había algún personaje, un chico que estaba comiendo con su familia y el padre hacía algunas bromas sobre los maricones. Y la madre, que algo se intuía, le decía al marido, por favor, para. Y el hijo se iba muy enfadado, además el hombre, o sea, ya era un muchacho ya adulto. Se iba de la casa, ¿pero qué pasa? ¿Pero qué he dicho? Decía el padre. Y el padre iba detrás a buscarlo a la casa del muchacho y se daba cuenta de que estaba allí con otro hombre tocándose, acariciándose la cabeza. Tampoco nada escandaloso. Pero el hombre, mi hijo es un maricón, no sé cuánto. Lo que pasa es que, claro, en la película decían homosexual. En algunos momentos, no, aparte de que el padre dijera maricón, pero en la película hablaban de la homosexualidad y hablaban, es que fulanito es homosexual. Pero yo era pequeño, no entendía las palabras, yo confundía la giralda con la jirafa y cosas así, entonces yo escuchaba anemonosexual. Y me pasé años de mi infancia diciendo, entonces yo soy anemonosexual de esos. Así que esa es un poco una de mis primeras anécdotas con el tema de la homosexualidad o anemonosexualidad para mi yo pequeño, en relación con lo que luego iba a ser mi orientación. Pero tengo otros recuerdos, algunos incluso quizás no son del todo reales, pero sí que recuerdo a Paco Clavel, por supuesto, Paco Clavel, que es un icono, todavía es un icono, lo era entonces, lo es ahora, y había un programa en Canal Sur presentado por Jordi González que se llamaba Todo tiene arreglo, que era un programa donde iban diferentes personas o famosos y fingían a veces
un supuesto problema y niños pequeños tenían que proponerles soluciones. Se suponía que era un programa divertido. El caso es que, y ya os digo que a lo mejor el recuerdo no es tal cual, real, a lo mejor iba por otro derrotero, pero yo lo recuerdo así o yo lo he recreado así en mi mente a lo largo de mi vida, pero tampoco he sido capaz de localizar ese vídeo, pues porque en los archivos que hay colgados en internet no está todavía, pero mi recuerdo es que Paco Clavel fue al programa y quizá puede ser que su problema, el problema que planteaba a los niños era que no le gustaban las mujeres. Que a lo mejor fue por otra cosa, pero en mi cabeza se ha quedado como que el problema era que no le gustaban las mujeres, que le gustaban los hombres, y que los niños le decían cosas como: tú lo que tienes que hacer es buscarte una mujer muy guapa, casarte con ella y tener hijos y ya verás cómo se te quita el problema. Que a lo mejor recuerdo de verdad que a lo mejor la historia no fue así, pero en mi cabeza se ha quedado de esta manera. El caso es que, claro, esto sumado a que echaban documentales y programas donde se confundía o se entremezclaba constantemente la homosexualidad con la pedofilia, crearon en mi cabeza un montón de imaginarios y de pensamientos sobre lo negativo que era ser como yo era, porque yo ya me daba cuenta de que a mí me gustaba una cosa y no la otra. Así que, ¿cómo podía yo sentirme en paz con esto? Me acuerdo de ver los primeros casos enfocados hacia lo positivo de este tipo de representaciones en la televisión de España, en la televisión de España. Recuerdo aquel episodio de Farmacia de Guardia en el que el personaje de Pablo, interpretado por el ahora actor de doblaje David Robles, bueno, pues salía del armario, al principio había rechazo a su alrededor y finalmente había aceptación y de alguna manera yo, como sabía que yo tenía que ver con eso, sentí un pequeño hilo de alivio. Luego recuerdo además ver la serie Todos los hombres sois iguales, basada en la película, y había un trío de vecinos y amigos de los tres protagonistas. Los tres protagonistas eran hombres cis heteronormativos y los vecinos eran tres vecinos chicos gays, que entre ellos destaco a Rubén. Lo recuerdo especialmente porque este personaje, que está interpretado por Francisco Boira, bueno, pues tenía en un episodio un romance con otro muchacho, un muchacho que tenía novia, que no se identificaba ni como gay ni como bisexual, pero que bueno, pues Rubén y este chico empezaban a tener un affair o un feeling y finalmente acababan teniendo un beso. Recuerdo ver ese momento con muchísima tensión porque mi madre estaba entrando y saliendo del salón. Me daba mucho miedo de que descubriera que yo estaba viendo esa escena y yo estaba allí como impresionado, que quería seguir viendo y al mismo tiempo estaba horrorizado de que me descubrieran como si estuviera cometiendo un pecado. Así que aquello fue un referente positivo de decir: pues a lo mejor yo algún día también me puedo dar un beso con un hombre y ser feliz o algo así. Pero al mismo tiempo era el pánico de estar horrorizado viendo eso que tanto miedo me daba. De ahí casi que saltamos a una serie que yo no veía, pero recuerdo haberme puesto en algunas ocasiones porque oía a la gente decir: ¿estáis viendo lo que está pasando en Al salir de clase? Que Santi y Rubén se han liado no sé cuánto, dos chicos, no sé qué. Y me acuerdo de poner esos episodios solo para ver un poco de qué estaba pasando. Había algo diferente, se estaba hablando de dos chicos que se besaban y qué tal, y que además uno de ellos lo llevaba con cierta naturalidad, aunque el otro no. Entonces aquello en ese momento me interesó mucho, pero lo veía con cierta prudencia también. Ya estamos ahí hablando de mi paso a la adolescencia. El instituto fue horroroso, la ESO fue horrorosa. Ya os he contado el episodio con los neonazis.
Pero entre tanto, bueno, las cosas empezaron a cambiar un poquito en el panorama español y en la televisión. Y recuerdo que una profesora nos recomendó la serie A 2 metros bajo tierra. Yo la vi y ahí descubrí la relación que había entre el protagonista y otro hombre. Y ahora pues resulta que David y Keith eran novios. Y yo esa serie la veía de noche, un día a la semana. Como yo aseguraba a mi madre que era para un ejercicio de clase, la profesora nos la recomendó, pero no nos obligó a que la viéramos ni que hiciéramos nada con esa serie. Pero yo al ver aquello dije, yo tengo que seguir viendo esto, a ver qué pasa aquí. Y claro, era una representación LGTB, no era una serie española, pero la estaban emitiendo en España. Yo la veía con muchísimo interés. Fue más o menos en la época en la que por fin se legalizó el matrimonio igualitario en España, faltaba poco. También empezó a emitirse poco después Aquí no hay quien viva. Entonces todo eso en cuestión de muy pocos años, de 2 o 3 años entre todo esto, resultó en que se empezó a normalizar la situación. Señalo lo de Aquí no hay quien viva por el romance, bueno, la historia entre Mauri y Fernando, y luego Mauri con Diego. Yo estaba enamorado de Diego, interpretado por Mariano Alameda en aquella época. Yo me moría por Mariano Alameda en aquella época. Y los Morancos hicieron la canción aquella de Pluma Pluma Gay, que yo no estuve en ninguna discoteca en aquella época porque yo no salía al ambiente ni nada de eso, pero me contaba gente que sí, que bueno, que aquello era un temazo en las discotecas en aquel momento. Y en fin, todo aquello supuso un cambio por fin a mejor, porque bueno, pues además yo salí del armario con mi familia en torno a 2004, 2005 aproximadamente. O sea que fue todo una amalgama de situaciones que convergieron ahí para la normalización tanto en la sociedad como en mi vida. La televisión ha influido mucho, muchísimo, no solo en mí, es decir, lo que se ha estado viendo en televisión ha servido también para educar a las personas. En principio para mal y luego para mejor. ¿Sigue siendo necesario que haya tanta representación? Siempre diré que sí, porque estamos ahí, estamos en todas partes, estamos en todos los ámbitos. ¿Por qué siempre hay un gay, una lesbiana, un trans en las series? Porque estamos siempre en todas partes, en un hospital, en una farmacia, en las calles, en los barrios, en los supermercados, estamos en todas partes y es normal que formemos parte de ese tipo de producciones. Hemos estado siempre, a veces encubiertos, y seguimos estando ahí. Entonces es normal que haya ese tipo de personaje y es necesaria que haya esa representación para que la gente se eduque en la normalización de ello. Siempre podemos hablar de buenas representaciones y de malas representaciones o de malos usos de una representación. Pero bueno, esos son temas que podemos seguir hablando en muchos vídeos cada vez que hablo de series. Si hay algo a destacar en torno a este tema, sabéis que lo hago, que hablo, que digo cómo ha sido representado ese tipo de personajes, en qué fallan, en qué aciertan y todo eso. Y con todo esto espero que paséis muy buen verano, que yo seguiré en la medida de lo que pueda publicando vídeos con quizá algo más de calma durante el verano, pero seguiré publicando vídeos. Solo me queda desearos un feliz orgullo ahora y todo el año. No olvidéis darle a like, suscribíos si todavía no lo habéis hecho, dejad comentarios, seguidnos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, ya que con todo esto apoyáis al canal y mejoráis su posicionamiento. Nos vemos muy pronto y mientras yo aquí seguiré analizando en serie.